Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, pastor titular de Santo Amor, Comunidad Cristiana. Me alegra poderles saludar en esta oportunidad para compartirles una parte del mensaje que se dio esta mañana en la reunión de la iglesia, acerca de que Dios puede hacer más de lo que nosotros podemos imaginar, pedir o esperar. El apóstol Pablo le dice a la gente de Efesios, en su tiempo, les dice ahí en Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Es decir, que Dios nuestro Padre puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, esperar, creer, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Cristo que obra de manera eficaz, constante, a través de nuestras vidas. Es decir, cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo llena nuestros corazones, su poder obra eficazmente y ese poder hace que nosotros podamos tener y esperar y recibir más de lo que nosotros podemos imaginar, creer o esperar o incluso pedir. Entonces, pues es importante tener esto presente porque nosotros debemos tener presente que Dios puede darnos más de lo que nosotros nos podemos imaginar o pedir, que a veces nosotros le pedimos a Dios cosas pequeñas y Él nos da cosas muchísimo más grandes. Por ejemplo, en mi caso, nunca esperé escribir un libro. Yo leía libros cristianos para crecer en la fe, conocer mejor al Señor, para fortalecerme en la vida cristiana y aprender un poco más. Y nunca me imaginé escribir un libro, pero pues Dios me ha permitido escribir ya un primer libro y es algo que a mí me llena de alegría porque pues nunca pensé que lo pudiera hacer. Es algo mucho más allá de lo que yo esperaba o imaginaba. Por ejemplo, nunca pensé tampoco ser pastor, ni fundar una iglesia, ni dirigir una iglesia, pero Dios lo ha permitido y es algo que hoy en día yo veo y también pienso cuando empecé mi cristianismo, mi decisión de seguir a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Y yo tampoco me imaginé siendo pastor ni predicando. Sí quise servirle al Señor, pero no pensé que Dios me colocaría a fundar una iglesia y a dirigirla. Y esto es parte de lo que Dios ha hecho. Son cosas que van más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, esperar o incluso pues desear. Y esto no solamente pasa conmigo, esto pasa también con alguna gente en la Biblia y con todo aquel que cree de corazón en el Señor Jesús, porque no es que Dios quiera con unos o con otros, Dios quiera bendecir o darles a algunos más de lo que esperan imaginar y a otros no. Eso depende de la fe, eso depende de que nosotros creamos en el Señor, le busquemos, tengamos fe. Y en la medida en que tenemos fe, en la medida en que le pedimos a Dios, que tocamos las puertas del cielo y le pedimos a Dios nuestro Padre, de acuerdo a lo que necesitamos, esperamos, deseamos. Él responde de acuerdo a su soberana y buena voluntad para nuestras vidas, de acuerdo a su sabiduría y a la bondad que Él tiene para nosotros. Por ejemplo, el caso de David. David fue un pastor de ovejas, era el más humilde de sus hermanos, era humilde, era sencillo, era el que menos tenían en cuenta y pastoreaba a las ovejas de la familia. Y en medio de ese pastoreo él le cantaba a Dios, adoraba a Dios. Y quizás él, cuando estaba en ese tiempo, él nunca imaginaba probablemente que Dios lo iba a usar para ser el rey de Israel más adelante. Y quizás tampoco imaginaba que Dios lo iba a usar para derrotar a Goliat, un gigante como de 2 metros, casi 3 metros, ni que le fuera Dios a usar para vencer a ejércitos enemigos de la nación de Israel, y que quizás tampoco Dios lo fuera a usar para escribir gran parte de los salmos. Los salmos es uno de los libros de la Biblia, un libro muy conocido por algunos, en el cual encontramos canciones que se han compuesto, que se compusieron también en su tiempo para adorar a Dios. Y David es uno de los principales autores de los salmos. Cuando leemos los salmos, la gran mayoría de ellos dice Salmo de David. Son salmos que escribió el rey David y los escribió para adorar a Dios su Padre. Y lo hizo y hicieron parte de su relación con Dios y de su caminar y de la travesía, de la aventura en la cual Dios llevó a David de ser un pastor humilde de ovejas a llevarlo a ser rey de la nación de Israel. Así que esto es algo en lo cual nosotros podemos ver cómo Dios
a David le dio más de lo que él se podía imaginar o pedir. Cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, encontramos canciones que son llenas de inspiración, llenas de sabiduría, están llenas del Espíritu de Dios a través de los cuales escribieron estos salmos y sirven para que mucha gente hoy en día sea fortalecida en la fe, sea animada, para que la gente pueda orar, adorar. Mucha gente no sabe cómo orar o mucha gente no sabe cómo acercarse a Dios. Y en la medida en que van leyendo los salmos aprenden cómo orar, cómo adorar a Dios. Así que pues esto hace parte de lo que Dios hizo por medio de David, quizás mucho más de lo que él esperaba o imaginaba. Por ejemplo, uno de los salmos que escribió David, encontramos el Salmo 23, un salmo sumamente conocido. Y lo vamos a mirar rápidamente para ver un poco lo que Dios hace cuando nosotros simplemente nos disponemos a adorarle, a buscarle, cuando creemos en Él. Dice allí, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar. El Salmo 23. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Este fue un salmo del rey David, el Salmo 23, en el cual está diciendo que el Señor es su pastor, que nada le va a faltar, que el amor y la bondad siempre le seguirán. Este es un salmo que cuando nosotros leemos vemos la fe de David en el Señor, pero también el amor del Señor por David. Y ahí nosotros, cuando leemos este salmo, también nosotros somos alimentados y podemos decir, bueno, si David tenía esta fe y si David creía de esta manera en el Señor, si David reconocía al Señor y nunca nada le faltó, pues también puede hacerlo con nosotros. Y todos estos referentes de fe, porque David se convierte en un referente para nosotros hoy en día, un referente para animarnos y eh, fortalecernos en la fe, pues nosotros podemos, al igual que David, si creemos y buscamos a Dios, esperar que Dios haga cosas mucho más grandes en nuestras vidas, cosas mayores de lo que nosotros podemos imaginarnos o pedir. Por ejemplo, también está el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos. El apóstol Pablo odiaba a los cristianos y a la secta de Jesús que se le llamaba en esa época. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del judaísmo, los cristianos eran unos blasfemos, unos herejes, porque veían a Jesús como un charlatán, una persona que se autoproclamaba el Hijo de Dios, el Mesías. Esto para un judío ortodoxo de su tiempo, que no tuvieron fe en el Mesías, era una blasfemia. Ellos esperaban un Mesías, ellos esperaban un Salvador, ellos tenían las profecías de Isaías, del Antiguo Testamento, 600, 700 años antes de que llegara Jesús, y que hablaban que Dios traería un Mesías. Así como Dios le dio diferentes caudillos, reyes, y levantó líderes en la nación de Israel y en su historia, también prometió que les daría ya no un caudillo, ya no un rey, ya no un líder, sino un Mesías, es decir, el Salvador. Cristo no fue solamente el Señor, no fue solamente un rey, no fue solamente un caudillo. Él entregó su cuerpo y su sangre y derrotó a la muerte. Moisés no murió ni resucitó, tampoco lo hizo ninguno de los grandes líderes o profetas o caudillos del Antiguo Testamento. Solamente Jesús murió y por el poder de Dios derrotó la muerte, derrotó la oscuridad, derrotó a Satanás, le aplastó la cabeza para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna y la salvación de su alma. Y ahora el Señor también estuvo vivo un tiempo y luego ascendió al cielo y ahorita está a la derecha de Dios su Padre y ha entregado su Santo Espíritu para todos los que creemos en Él. Así que los judíos de ese tiempo no pudieron ver en Jesús ese Mesías. Por lo tanto, el apóstol Pablo persiguió a muerte a los cristianos hasta que yendo a Damasco tuvo una experiencia sobrenatural en la cual el mismo Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí Saulo entendió que él no estaba persiguiendo un hombre, sino que él en verdad estaba tratando y metiéndose con el ungido de Dios, es decir, con el Mesías, con el Salvador de la humanidad.
y de allí la vida de Pablo cambió y pasó de ser un perseguidor de cristianos a convertirse en un apóstol fiel del Señor Jesucristo. Fundó iglesias desde Antioquía hasta Roma, Éfeso, Tesalonicenses, Filipos, fueron ciudades en las que trabajó el apóstol Pablo y se fundaron iglesias. Hizo un trabajo misionero de alta calidad. Escribió casi gran parte del Nuevo Testamento. Las cartas paulinas ocupan la gran mayoría del Nuevo Testamento y son hoy en día un referente para las iglesias cristianas, para edificar, para dirigir los asuntos de la iglesia, para conocer temas de la venida del Señor Jesucristo, de la salvación del alma, del trato con diferentes tipos de personas en la iglesia. Se convirtió en un referente para todos nosotros en la fe. Quizás Pablo, cuando perseguía creyentes, nunca se imaginó que él iba a llegar a ser un apóstol verdadero y fiel del Señor Jesús, pero también Pablo pudo experimentar y pudo recibir más allá de lo que él imaginaba, esperaba o creía. Cuando vemos a Pablo, vemos un hombre de fe, de amor, de confianza en Dios. Así que si tú y yo confiamos en el Señor, si tú y yo no nos rendimos de orar, seguimos perseverando, también podemos recibir mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Y espero que así sea en todo tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Te pedimos, Señor Jesús, que en cada momento podamos recibir más de lo que imaginamos, esperamos o pedimos. Te pedimos que nos llenes de fe, Señor Jesús, que nuestra fe sea más fuerte y que nos impulses y tu poder obre eficazmente en nosotros para disfrutar cada día más tu amor, las bendiciones que tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a servirte y a ser discípulos de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos y protégenos en todo tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, me alegra saludarlos. Están invitados a las reuniones de la iglesia, miércoles 7 a 8 y media, sábados 7 a 9, domingos 10 a 12, domingos 4 a 6 de la tarde. Será para mí una alegría saludarlos, compartir con ustedes. Espero que Dios les continúe bendiciendo. También los que quieran aportar, contribuir a la edificación de esta iglesia cristiana están invitados, lo pueden hacer. En la parte de abajo encuentran toda la información donde los que quieran pueden hacer sus aportes o pueden venir a la iglesia a ofrendar, a dar para que esta iglesia continúe creciendo, entendiendo que Dios ama al dador alegre, que es mejor dar que recibir, y que cuando nosotros damos, Dios también se encarga de multiplicarnos y de bendecirnos grandemente. Me alegra saludarlos, Dios les continúe bendiciendo, guardando en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder de su Santo Espíritu, y que estén muy bien.